21 horas 4 minutos, estamos en vivo, mucho frío, 9 grados la temperatura. Yo te recomiendo algo, ponete una mantita y no te vayas hasta que termine este programa, porque vas a tener anticipos exclusivos que seguramente van a ser, algunos de ellos, tapa de la mayoría de los diarios. Primera definición, Cristina está en el peor momento de su vida y ahora te voy a explicar por qué. Segunda definición, un editorial para más adelante, Macri es el único responsable de la pésima intervención e implementación del aumento de tarifas. Va a estar con nosotros Sergio Joclender, que es quizá la persona que más conoce a José López. Dijo él, yo lo escuché, que López era un hijo de remil putas. Pero además viene con información, ¿eh? Acordate este concepto, la partida número 50, y ponele al lado miles de millones de pesos que manejaban discrecionalmente y principalmente José López. Está acá Graciela Ocaña, denunciante de la causa de la que te voy a hablar y que es escandalosa por su envergadura. A ver, maneja el concepto. Escuchá, es como si Obama, porque pudiese perjudicar a Hillary Clinton en las próximas elecciones, no va y busca, no sé, al Chapo Guzmán o a un narcotraficante internacional. Ahora vas a entender por qué te digo esto. Cristina está en el peor momento de su vida. Esta semana sufrió dos enormes disgustos. Disgustos producidos por dos fotos emblemáticas, van a ser historia dentro de unos años. Las tenés ahí en pantalla, que ella sufrió personalmente esta semana. ¿Qué podría afectar más la vida de Cristina que la imagen de los fajos de billetes termosellados con casi 5 millones de dólares en una caja de seguridad del Banco Galicia? Dinero que le adjudican a su hija Florencia, pero parece que es de ella. ¿Qué puede ser más nocivo para ella y su proyecto que la imagen de la monjita trucha, ¿no? Parece que no era una monjita, entrando los bolsos con dólares de López al monasterio, mientras López apoyaba a su costado el arma, la ametralladora? ¿Acaso puede haber para la expresidenta un infierno peor? Yo les voy a anticipar que sí, que lo hay, que lo va a haber. Y está condensado en dos graves informaciones de último momento. Dos anticipos que van a generar dos nuevas imágenes inéditas. Te las vamos a anticipar allá. La primera. Cristina va a ser llamada por el fiscal Gerardo Policita a indagatoria en la causa Otesur. La va a citar después de la feria judicial que termina el próximo lunes 1 de agosto. ¿Y por qué? Porque tanto Policita como el juez Julián Ercolini la consideran en un principio responsable de 4 delitos. Escuchá qué delitos, porque no son mínimos. Asociación ilícita, la jefa. Lavado de dinero. Administración fraudulenta y encubrimiento. Leí el dictamen completo de Policita y en ese documento está claro lo que piensa el fiscal. Se los voy a tratar de transmitir brevemente y de manera concreta. Policita sospecha que Cristina lideró una asociación ilícita por la que cobró dinero de origen ilegal pagados por empresarios que fueron favorecidos con la adjudicación de obras públicas con sobreprecios o la complicidad de la AFIP para no pagar impuestos de manera fraudulenta. Voy de nuevo, para que entiendas bien. Policita sospecha que Cristina lideró una asociación ilícita para cobrar dinero de origen ilegal, pagado por sus empresarios amigos, que fueron favorecidos con obras públicas con sobreprecios, y la complicidad de la FIL para no pagar impuestos de manera fraudulenta. Pero a su propio calvario judicial, Cristina le deberá agregar el castigo que recibirá como madre por no proteger a sus hijos, por haber permitido que tanto Florencia como Máximo pusieran la firma en varias acciones dudosas.
Porque después de que ella se presente a indagatoria, Policiti y Ercolini van a llamar a indagatoria a sus hijos, a Máximo y a Florencia. Y la batería de delitos contra Máximo y Florencia van de nuevo, desde encubrimiento hasta el lavado. Y la otra foto que mañana va a estar en todos los diarios es realmente escandalosa. Se trata de un escándalo de una envergadura enorme y con consecuencias judiciales que podrían llegar hasta la misma ex jefa de Estado. Porque el juez Ariel Lijo acaba de disponer la declaración indagatoria del ex número 1 de la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, y de su responsable de asuntos jurídicos, un militante de la Cámpora, Emiliano Rodríguez, por considerar, escuchen bien, que encubrieron y protegieron al entonces prófugo Esteban Ibar Pérez Corradi, el prófugo más buscado de la Argentina. Por eso te hacía la analogía. Es lo mismo que Obama, porque se ve en las elecciones en los Estados Unidos, diga no, mejor no informemos ni capturemos al Chapo Guzmán o cualquier otro narcotraficante, porque en una de esas favorecemos a Donald Trump. Lijo interpretó que Parrilli y Rodríguez cometieron el delito de encubrimiento agravado porque, a pesar de haber recibido la orden de 2 fiscales en 2 causas diferentes, la de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, la federal, Franco Picardo, la orden de investigar y capturar a Pérez Corradi, cuando ya tenían información precisa que le había aportado un testigo de apellido Ortiz, la proporcionó el martes 4 de agosto de 2015. Ahora vas a ver qué importantes son las fechas. Los servicios de inteligencia, es decir, Parrilli, se la guardaron, la escondieron, mandaron a confirmarla demasiado tarde y después de corroborarla, no le avisaron a la justicia, con lo que permitieron que Pérez Corradi, de nuevo, presunto homicidio en el triple crimen de General Rodríguez y narcotraficante, involucrado en la mafia de los medicamentos, continuara prófugo. ¿Y por qué Parrilli se arriesgó a que lo condenen por un delito tan grave? Porque ni él, y a mi entender, ni Cristina Fernández, querían que el caso explotara y le hiciera perder votos en las elecciones cuya campaña ya estaba ardiendo. Porque el testigo que aportó la precisa y valiosa información ante la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales del Dorado, Misiones, había dado los datos exactos. ¿Y cuándo los dio? Exactamente 2 días después del programa cuyo conductor es Jorge Lanata y en el que otro Lanata llamó a Aníbal Fernández La Morsa y nombró por primera vez a Pérez Corradi. Primer anticipo. La Cornisa tuvo acceso a este documento en el que un ciudadano argentino, cuya identidad debemos preservar, se presentó ante el puesto de Gendarmería Nacional de El Dorado, en Misiones, diciendo que sabía dónde estaba viviendo Pérez Corradi. Contó detalles precisos, aportó direcciones, describió las viviendas donde habitó el entonces prófugo y hasta dio el número del celular de Gladys, su mujer. El declarante se dedicaba a instalar internet y servicios de TV satelital. Pérez Corradi le pagó por su trabajo durante 4 años y en 5 domicilios distintos. En la declaración se dan detalles exactos. En 2011, Pérez Corradi vivía en el edificio Panorama de Ciudad del Este. Allí habitaban ciudadanos chinos, árabes, brasileños, coreanos y japoneses. Luego se mudó al exclusivo Paraná Country Club en la ciudad de Hernandarias, un barrio cerrado con acceso al río Paraná, frontera entre Paraguay y la Argentina. En 2013 se fue a vivir a una fastuosa casa de 6 habitaciones cercana a la rotonda San José, pero allí estuvo solo 2 meses. Más tarde, Pérez Corradi debió mudarse a las apuradas nuevamente. Volvió al centro de Ciudad del Este a buscar protección. Vivía frente a un colegio y a pocos metros del edificio Panorama. Por último, ocupó el 9º piso del edificio Progreso, en pleno centro de la ciudad paraguaya. Se aportaron planos, fotos y mapas de cada una de las casas en las que estuvo y vivió Pérez Corradi, y no se hizo nada.
Bueno, acá están Graciela Ocaña y Daniel Santoro, que están siguiendo la información en detalle, para después comentarlo y explicártelo a vos con más detenimiento todavía, para que lo entiendas. A ver, 5 días antes de las PASO, y está Aripaluch también, como siempre, que obviamente siempre está informado, y de manera anticipada está informado. 5 días antes de las PASO del año pasado, en las que Aníbal Fernández le ganó la interna a Julián Domínguez, pero que podía haber perdido por mucho, si esto se sabía, Parrilli y el gobierno ya tenían toda la información pública sobre Pérez Corradi. Para que se entiendan bien, muy bien. Parrilli recibió la información de este testigo de apellido Ortiz, que le proporcionó el 4 de agosto, casi inmediato. El 25 y el 31 de agosto, los fiscales de Mercedes y el fiscal federal elevaron a Parrilli los datos que tenía este señor y que vos viste de manera oficial. Le pidieron que los confirmara y que hiciera todo lo necesario para capturar a Pérez Corradi. Parrilli confirmó la veracidad de la información, pero ¿saben cuándo lo hizo? Recién en noviembre, cuando Aníbal ya había perdido durante la primera vuelta contra María Eugenia Vidal y solo restaba esperar los resultados de la segunda vuelta. Hubo un debate entre los candidatos a presidente Macri y Scioli en ese momento. Aún así, Parrilli desconoció la orden de la justicia de hacer lo necesario para capturar a Pérez Corradi, quien seguía muy tranquilo, siempre en el mismo lugar donde el testigo ya lo había denunciado, repito, en agosto de 2015. Segundo anticipo. Pérez Corradi era el hombre más buscado de la Argentina. La denuncia tiene fecha del 4 de agosto del 2015. 2 días antes, en el programa PPT, pasaba esto. Ibar Esteban Pérez Corradi sigue hoy prófugo por el triple crimen de General Rodríguez. Era uno de los mayores proveedores de efedrina a los cárteles mexicanos. Pérez Corradi andaba siempre con una notebook en el cual estaba conectada con cuentas bancarias. Él me decía que eran cuentas que manejaban con el gobierno, con lavado para la campaña y con el negocio de la efedrina. El denunciante vio el programa de la Nata y ató todos los cabos. El cliente, que le pagaba muy bien por sus instalaciones en distintas casas, con muebles y equipos siempre nuevos, no era otro que Esteban Ibar Pérez Corradi. Cruzó la frontera y en suelo argentino contó todo lo que sabía a la gendarmería. En esos momentos, la campaña electoral estaba alterada por la explosiva denuncia de la Nata. Inventaron todo, el 100% lo inventaron. Le pagaron a un tipo que tiene una condena a perpetua para que dijera cualquier cosa en contra de mi persona. Hace 7 años que fueron los hechos estos, hace por lo menos 5 que está detenido, o 6, y resulta que en todos estos años yo fui candidato a senador en el 2011, nunca pasó nada, y ahora 7 días de la primaria abierta, simultánea y obligatoria pasa todo. Vamos, muchachos. No ha habido una campaña tan sucia de agravios y de insultos como ha habido en este caso. Te lo repetimos para que quede claro. El domingo 2 de agosto, la denuncia televisiva. El martes 4 de agosto, el testimonio en Gendarmería de Misiones. El domingo 9 de agosto, las elecciones primarias. El 3 de septiembre, Oscar Parrilli designó a agentes para el operativo. El 25 de octubre fueron las elecciones generales. Aníbal Fernández era derrotado en la provincia por María Eugenia Vidal y Scioli y Macri debían medirse en balotaje. El 13 de noviembre, Parrilli recibió el informe de sus agentes de inteligencia. Todo lo que se había denunciado era cierto, pero nadie detuvo a Pérez Corradi. El 22 de noviembre fue el balotaje presidencial, en el que Macri se impuso a Scioli. Y el 11 de enero de 2016 se encontró este informe en el despacho de Emiliano Rodríguez, director de Asuntos Jurídicos de la AFI. Para la justicia, Parrilli sabía, Rodríguez sabía, Cristina sabía. Ahora deberán declarar. Bueno, enseguida Hugo Machiavelli le va a dar unos detalles desopilantes del nivel de detalle e información que tenía el primero que encontró y denunció a Pérez Corradi, que era un señor que trabajaba con él para hacerle trabajos de internet. Pero Graciela Ocaña, esto se inició por una denuncia tuya, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Sí, a mí me llegó la documentación, gran parte de la documentación, y en aquel momento, digamos, hice la denuncia porque era claramente, se veía
el accionar de protección a Pérez Corradi. Por eso yo he dicho que Pérez Corradi ha tenido protección política todo este tiempo, comenzando porque el fiscal Bidonde, que recibe toda la información, le pide colaboración tanto a la AFI como al Ministerio de Seguridad, a el entonces secretario de Seguridad, y sin embargo, y a pesar de esto, y de tener la información, como vos bien decías, muy detallada y cierta de dónde estaba Pérez Corradi, nada se hizo para detenerlo, a pesar de que estaba la orden judicial de detención desde hacía varios años, ¿no? Y Daniel, ¿con qué lo podemos comparar esto? Recién yo te preguntaba, ¿con perdonarle la vida al Capone para que no afecte las elecciones? ¿Cómo? A una cosa de ese tipo, obviamente el encubrimiento es grave. Me parece realmente un hallazgo ahora que el juez se lo haya llamado indagatoria a Parrilli. Tengo dudas de por qué no lo hizo con Sergio Berni, porque ese informe que mandó Bidone, desde el 3 de agosto también estaba, y Bidone le había pedido a la Gendarmería que hiciera acciones para detenerlo, ¿no? Entonces, me llama la atención que el juez no haya llamado a indagatoria a Berni. El Bidone le recuerdo que es el fiscal de la causa del triple crimen. del triple Hizo la crimen investigación. que tramita en Mercedes. Es el juez de allá de... Entonces, y también obviamente en este caso, el fiscal Picardi ahí... Fiscal federal que tramita la causa en la mafia de medicamentos con la jueza Servini Curia. Claro, ahí Picardi lo que hizo fue pedir certificar las causas, no se sumó a la iniciativa de Bidone que lo venía siguiendo desde el año 2012 a Pérez. También tuvo una actitud ahí sospechosa el fiscal en cuanto a esto, ¿no? Y además lo que hizo Parrilli en ese momento fue nombrar 2 agentes de contrainteligencia, ¿no? Que comprobaron que lo que había dicho Sergio Ortiz, que fue realmente el que se jugó y el que debería comprar la recompensa. Después, si querés, hablamos por eso. De 2 millones de pesos. Era de 2 millones de pesos, porque a Ortiz le llamaba mucho la atención, vos lo habrás visto, que este señor compraba muebles, compraba equipos satelitales, compraba computadoras, se la ponía en un departamento de Ciudad del Este y después iba y abandonaba todo. ¿Por qué no nos contás los detalles esos tremendos? Sí, los detalles tienen que ver la manera en que vivía Pérez Corradi. Se ubicaba en casas que estaban en lo alto, sobre todo Ciudad del Este y otros lugares donde se mudaba. Y lo que decía Daniel, cada vez que se mudaba, no solo se hacía instalar, justamente por este testigo y por supuesto informante, cámaras de seguridad, televisión satelital y red de internet, sino que además dejaba todo y se iba a otro lugar. Y así se movía. Pero era tanto nivel, Luis, que dio en su declaración Ortiz, que contaba dónde cambiaba dólares Pérez Corradi, dónde cenaba, dónde comía. O sea, la declaración era tan puntillosa que era fácil de chequear que era así, ¿no? No, y además demostró el testigo, porque lo hizo él, que Pérez Corradi puso una cámara de 360 grados para ver desde esa cámara y desde el 9º piso donde vivía a todos los que pudieran estar cerca y pudieran acercarse a él y eventualmente atraparlo. ¿No es así? Así es, y eso habla de la logística y el dinero que manejaba Pérez Corradi durante todos estos años y de la protección que gozaba, que bueno, que era en parte, por supuesto, de las autoridades paraguayas, pero también de las autoridades argentinas, porque Pérez Corradi entraba y salía de la Triple Frontera con muchísima facilidad, a pesar de tener la búsqueda. Y yo quiero agregar una cosa del tema de Berni, digamos. Berni le pidió al fiscal Bidone que, y esto está en la causa, que le pasara todo a él, y la verdad es que ni Picardi, ni él, ni Berni hicieron nada para saber esto. Entonces yo creo que aparte de la responsabilidad de Parrilli, que lo encontró, que sabía dónde estaba, qué hacía y todo lo demás, está también la responsabilidad de estos Y es funcionarios. lo que quiero preguntarle a Ari. Parrilli le decían, y le dicen, el mayordomo a Cristina, si Parrilli no quiso investigarlo, era porque, yo sospecho, le contó a Cristina y Cristina dijo, no nos metamos en esto porque le hacemos perder las elecciones. La analogía que hace es con el Chapo Guzmán, en definitiva a Obama no le cambiaba nada al Chapo Guzmán. Acá a Cristina le cambiaba mucho. Porque ¿Cristina sabía para vos, Ari? Y sí, por supuesto. Parrilli es el tipo más obsecuente del mundo, es un tipo sórdido, los periodistas lo hemos sufrido, un apretador, un llamador telefónico y un tipo que le pertenezco, como el viejo personaje. Eso es Parrilli. Y mirá qué paradójico. El tipo que le instalaba la tele, entre comillas, a Pérez Corradi, descubrió por televisión quién era Pérez Corradi. ¿Me quería decir algo más? No, que el fiscal Bidone venía trabajando en este caso con la Gendarmería Nacional. Ustedes fíjense en que Sergio Ortiz fue a declarar a El Dorado. A la Gendarmería, al Departamento Judicial de la Gendarmería. Pero Berni le metió a la Policía Federal.
¿Por qué le metió la Policía Federal en todo esto? Porque ustedes recordarán ahora ya que hubo 4 indagatorias de Pérez Corradi entre Sí. la jueza Servini y Cubría, él dice que uno de los que le daban protección política para el tráfico de 50 toneladas de efedrina a México era un comisario Gorosito, que era el jefe de la división de drogas peligrosas de la Policía Federal. Sí, y atención, que cerca de las oficinas de María Servini de Cubrían, ¿creen que Gorosito o era la única o una segunda morsa? Había varias morsas, entonces. Había varias morsas. Después vamos a seguir hablando con Daniel Santoro, con Ari Paluch y con Graciela Ocaña de otro escándalo. Para mí un nuevo fraude del fútbol argentino. Se llama Superliga y ya van a saber por qué digo que es un nuevo fraude. Pero antes, quiero que me ayuden con esto. ¿Me ponen las placas del escándalo de las monjitas, José López y lo que pasó, para después de hablar con Graciela, irme a hablar con Sergio Joclender, el hombre que más conoce, por lo menos los negocios sucios de José López? Tenemos 2 placas que son información de fuentes del juzgado de Rafecas y que dicen que José López, por favor pónganlas atrás mío, que José López, ahí está, estuvo en el monasterio de General Rodríguez entre las 3:05 de la madrugada y las 4:15, o sea, 1 hora y pico. La otra placa, la siguiente, y por eso es importante cuándo permaneció Rodríguez, es la que dice que en el baúl del auto de López, mientras estaba en el monasterio, había $5.599.000, 8.000 euros y 49.800 pesos. Y en el monasterio, ya con la complicidad de las monjitas, que se hicieron las distraídas, algunas de ellas truchas, ya había $4,5 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez sospecha que José López había dejado tranquilamente una enorme cantidad de dinero y en una valija Samsonite roja que estaba en el auto, en la Meriva, con las luces prendidas y las luces de... ¿Cómo se llaman las luces intermitentes? Intermitentes. Las luces de posición intermitentes. No, balizas. Las balizas. Estaba esperando para irse y algunos piensan que se iba o al aeropuerto de San Fernando o al pequeño aeropuerto de General Rodríguez, ¿no, Daniel? Sí, porque el de San Fernando justo esa noche se había despistado un avión sanitario y estaba cerrado. Así que la otra alternativa era pero es mucho más pequeño y depende del tipo de avión que uses como posibilidad para fugarse y llevarse esa valija. Yo no sabía que, entonces la hipótesis es que esa valija era para llevársela. No era que no hizo a tiempo, sino que... La hipótesis es que el monasterio era solamente una posta de José López. Y hablando de José López, mientras voy a conversar con Sergio Joclender, para mí uno de los hombres que más sabe sobre los negocios sucios de López, miremos esta imagen, detengámonos un segundo más en esta imagen, por favor, por allá. Déjame a pleno esa imagen. Y a la monjita, de nuevo, saliendo por la ventana, espiando. José López ahí, con el arma a sus pies y cerrando la puerta. Bueno, Sergio Joclender, gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. Vos lo conociste a López, mucho. Lo padecí, lo conocí, lo padecí. Sí, sí. ¿Por qué? Una basura, una basura de persona. ¿Por qué? ¿Por qué decís que era una basura? Y vos pensás que, es decir, yo lo he visto mirar con desprecio, con total desprecio, por ahí venían intendentes de pueblos sumergidos en alguna catástrofe, en alguna tragedia, en una inundación, gente desesperada para pedir recursos, y el tipo, digamos, no darle bola porque no eran, o porque no estaban con el proyecto nacional y popular, o porque no pertenecían al grupo de amigos con los cuales hacía negocios. Y paralelamente lo he visto repartir. Mira, ¿te acuerdas después de las elecciones después de la 125? Sí. Yo me acuerdo que uno de los días que voy ahí al Ministerio de Planificación Federal me encuentro a Abel Fatala. Y me dice, espérame, Sergio, porque estoy enloquecido. Está bien, le digo, ¿qué estás haciendo? Y veo que había pero una cantidad de gente, era una multitud. Bueno, estaban firmando no menos de 50 convenios diarios, ¿sí?, de aportes desde esta famosa partida 50 a distintos municipios K
para la campaña antes de las elecciones. A ver, explícame con detenimiento qué significa esa famosa partida 50, porque yo pregunté a funcionarios, exfuncionarios, y era como que estaba escondida por ahí, pero yo les anticipo a los que están mirando la tele, a partir de hoy van a empezar a hablar largo y tendido de la partida 50. Miles de millones de pesos metidos medio de contrabando en el presupuesto, ¿no? ¿Qué era la partida 50? Es así. El presupuesto nacional tiene distintas partidas, donde dice, bueno, para educación, para salud, para seguridad, para qué sé yo, ¿viste? ¿Cuántos millones se le van a asignar? El problema es que a partir de la emergencia económica, el Poder Ejecutivo, con la firma del jefe de gabinete de ministros, puede mover esa, digamos, transferir el dinero de una partida a otra, reasignar partidas. Dentro del Ministerio de Planificación Federal, Debido tenía la misma facultad. Entonces, esta partida 50 era medio como un comodín. Era donde ellos volcaban una enorme cantidad de dinero. Por ejemplo, era una partida que se destinaba para todo lo que fuesen equipamientos, mejoras edilicias, programas truchos, que no tuviesen que ver específicamente con construcción. Llegó a manejar un presupuesto que yo creo que es muy superior al de vialidad, por ejemplo. A ver, vos decís que esa partida 50 es de miles de millones de pesos. Miles y miles de millones. Por Y ejemplo, que, a ver, por ejemplo, te decían, llamaban a un intendente y le decían, ¿querés arreglar un arbolito? tenían, por ejemplo, un programa que era el PROMEVA, ¿sí? Programa de Mejoramiento Barrial, de donde le transferían directamente a los municipios plata, y los municipios tenían la facultad de contratar cooperativas y hacer obras que eran imposibles de certificar. Es decir, ¿cómo certificás vos? Bueno, se transfieren 500 millones de pesos al municipio de La Matanza para limpieza de desagües pluviales, poda de árboles y, qué sé yo, y pintado de los bancos de la plaza. Digamos, son cosas que no se podía justificar. certifican. A ver, era una partida tampoco, hecha para afanar. Totalmente. Y es de esa partida, bueno, a ver, alguna vez tal vez se usó para algo correcto, pero de esa partida es de donde se transferían enormes cantidades de dinero a la iglesia. La iglesia las recibía como partidas para remodelación de la fachada, arreglo del campanario, equipamiento, no sé, pero millones y millones. A ver, vos querés decir, Sergio, que quizá... Y eran formularios, ¿eh? ¿Cómo formularios? Claro, por ejemplo, yo me acuerdo del caso de algunos funcionarios, me entero de esto por los chismes de pasillo, y un día porque llegó y fulano y tal, no está más, lo echaron. ¿Por qué? Entonces, che, ¿por qué no laburas más? Y dice, no, porque yo no voy a firmar eso. ¿Y qué era lo que había pasado? Le habían llevado los expedientes de, ponele, 10 municipios del conurbano bonaerense, que eran todos iguales. Es decir, ni siquiera se habían, es decir, con partidas de este promedio de la partida 50, pero ni siquiera se habían molestado en cambiar algunos datos, digamos. Se lo habían copiado, lo habían copiado calcado. Y era el reparto de plata con el cual hay que entender. ¿Vos decís que este monasterio pudo haber sido parte de la partida 50? Seguro, si era la sede del obispado de Luján, prácticamente, la sede digamos, ahí, lo que uno piensa es que López recibió algún llamado, entonces salió corriendo con el cambio chico que tenía, parte la dejaba ahí para que alguien la viniera a buscar después, habría que preguntar a las monjitas quién iba a pasar a buscar después esos bolsos, y el resto que tenía en el coche se lo llevaba, no sé, a alguna otra propiedad o a Julio o a algún otro. Y vos decís que las monjitas por ahí se sentían agradecidas por la ampliación que habían hecho del monasterio, por la ayuda que habían... Seguro, a ver, uno no puede pensar que las monjas están metidas en toda esta mafia. Bueno, digamos, la convalidaron. Digamos. A ver, acá el operador complicado en todo esto durante muchos años fue Dimonte, ¿no? El obispo y la gente que lo rodeaba a él. Qué sé yo, supongo que se deben haber, con la plata que le dieron, se podrían haber construido, no sé, 4 basílicas de Luján, digamos. Y detrás de eso, muy pegado, algunos grupos del Opus Dei que realmente manejan fortunas. O sea que vos decís que Debido, José López, ¿también le daban guita al Opus Dei? Por supuesto. Por supuesto, pero vos no te olvides que las instituciones... Muchas de estas instituciones... Los super progres le revoleaban plata al Opus Dei para que... Sí, porque ellos le revoleaban plata, qué sé yo, hasta lo de Quebracho o a alguno de estos... O a Milagro Sala. O a Milagro Sala. Por ejemplo, Milagro Sala, pero muchísimo dinero que recibe Milagro Sala lo recibe de la partida 50. Sale de la partida 50.
Digamos, una partida que, por ejemplo, a comienzo de año por ahí tenía asignado, no sé, ponele 1.600 millones. Pero con estas reasignaciones que hacía debido internas y con las transferencias que se hacía con la firma de Néstor o de Cristina después y la del jefe de gabinete de turno, se transfería, por ejemplo, sacaba de salud o de educación y se mandaba a planificación federal. Planificación federal mandaba a la partida 50 y a la partida 50 repartía. Ahora, vos decís que López era un hijo de remil putas, ¿no? ¿Era loco? ¿Tomaba coca? Yo no... No. ¿Es un invento esto? A ver, yo creo que todo este tema de la cocaína, la locura, qué sé yo, es una estrategia para tratar de ver por dónde puede zafar, mientras negocia su situación judicial. Porque vos no te olvides que hasta ahora López, y solo por la presión mediática y pública, de lo único que está acusado es de que no puede justificar esos 8... Enriquecimiento ilícito. Por esos 8 o 9 millones de dólares. Nada más. Es decir, pero él junto a Debido manejaron una caja de corrupción descomunal. Descomunal. Y bueno, ¿qué otro calificativo merece? Debido sabía. No, Debido mandaba. A ver, Debido manejaba un área del ministerio. El ministerio estaba dividido claramente en distintas áreas que le respondían directamente a Néstor mientras Néstor vivía. Pero cuando Néstor te decía, anda a verlo a Julio, y Julio, depende del tema, era un tema que manejaba él, o un tema que manejaba Jaime, o un tema que manejaba Lópezito. Y bueno, anda a verlo a Lópezito. Pero Lópezito, además, fue el arquitecto de toda la ingeniería patrimonial e inmobiliaria de la familia Kirchner. Digamos, porque me acuerdo, eso no. Yo me acuerdo, unos meses después que muere de nuevo, Néstor, el arquitecto de todo toda la ingeniería patrimonial. La compra de terrenos, hoteles, chacras, estancias. ¿Pero ese no era Lázaro? No. Digamos, Lázaro era uno de los operadores, ¿sí?, a los cuales él recurría. Operadores administrativos. Otro era Cristóbal López, otro era la gente de electroingeniería, qué sé yo, chiquicientas mil empresas. No hay que olvidarse que... ¿Pero Lópezito qué? Acá, pero Lópezito... Yo me acuerdo, unos meses después que muere Néstor, ¿sí?, estábamos en una reunión discutiendo porque venían atrasados los pagos de obra pública, qué sé yo, y de pronto nos suspende la reunión porque Cristina se reintegraba y tenía que ir a explicarle al pelotudo de Máximo, palabras de él, pelotudo de Máximo, y a la Cristina, todo el tema de las propiedades y el manejo del patrimonio, porque ahora se tienen que empezar a hacer cargo ellos un poco. O sea que antes se hacía cargo él, ¿sí? Y vos ves el rastro... De nuevo porque no entiendo. Y vos ves el rastro de él en todo. Es decir, él es el que le da las obras a Lázaro Báez, él es el que cobraba y digitaba todos los retornos. Fue el tipo que armó el patrimonio. Es mucho más importante que un loquito que tira bolsos por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. No, lo que pasa es que ninguno del entorno de ellos ahora puede creer, se están agarrando la cabeza y dicen, pero ¿cómo? ¿Qué sé yo? Como lo de... No sé, ahora son una máquina de hacer cagadas, pero en su momento... Debido, en cambio, fue cuando Debido rompe de alguna manera con Cristina y se pelea, Debido manejaba otra área, Debido manejaba energía, manejaba transporte, energía, subsidios, combustibles, comunicaciones. Mucha de esa plata nunca entraba a la Argentina porque eran contratos que se operaban desde el exterior. Y la plata de Debido hay que buscarla en Brasil. ¿En Brasil? Y sí, en Brasil hay una causa abierta donde él está mencionado. Digamos. A ver, la plata de Debido seguro la tiene en Brasil. Bueno, de nuevo vamos a López. ¿Vos decís que López tenía la suficiente confianza con Cristina para armarle todo el paquete inmobiliario de sus propiedades? Sí, seguro. López después avanza, se comienza a independizar y va creciendo. Entonces arma, por ejemplo, una sociedad con Gutiérrez, el de Farallón. Sí. Bien. Dicen que Gutiérrez, bueno, él dice ellos que le alquiló la casa de Tigre. Son socios. ¿Son socios? Montan una empresa, una fábrica de paneles, con una inversión de casi 5 millones de euros, en Pilar. Construcción en seco, como la que tenía un sistema parecido al que tenía la fundación y similar al que... Sueños compartidos. Sueños compartidos y al que yo desarrollo... inferior al que a los paneles que yo desarrollo después. ¿Y qué es lo que hacen?
modifican la ley de obra pública. ¿Quién? López. ¿sí? Modifica Y la ley debido de obra pública. la reglamentación, exigiendo que toda obra tuviese que tener un coeficiente de aislación térmica y unas características técnicas tales que el único que la cumplía eran las construcciones hechas con los paneles. Entonces él pasa a ser medio dueño de la fábrica de Casaforma, con las plantas que instalaron en el Chaco, y de Farallón. A Farallón le dan, no sé qué cantidad descomunal de viviendas en San Nicolás, obras cerca de donde tenía la Quinta de Vido, y no sé cuántos miles de viviendas o de contratos en la Ruta 2. Ahora, vos, Sergio, viste que hay una teoría que decía que Néstor estaba en todo, tenía el cuadernito, tenía los detalles, y Cristina no estaba en todo, recibía información mínima, y que luego lo que hacía era... Bueno, pedirla de ella. Pedirla de ella. A ver, Néstor tenía un proyecto político. Vos podés compartirlo, no compartirlo, cuestionar la metodología. Sí, sí. Todo lo que vos quieras. Pero bueno, estaba montado sobre la corrupción, ¿no? El proyecto sí, pero eso es una discusión más de fondo, ¿viste? Es decir, cómo se financia la estructura del Estado, ¿sí? O cómo se financia la política y la estructura del Estado. Sí, lo que pasa es que... Digo, la plata negra y la blanca y la de la política se mezclan todos, se van al bolsillo. En aquella época habíamos comprado la idea de que, y bueno, era inevitable que el gobierno tuviese que hacer caja para hacer política, con el cuento de que si no, los únicos que podían hacer política eran los multimillonarios tipo Macri. Bueno, la experiencia nos demostró que eso lleva a esto. Bien, no sé cómo se reemplaza. Ahora... pero Néstor tenía todo organizado. Néstor tenía todo organizado y tenía además un objetivo. Vos me decís porque la gran parte de la plata no iba al bolsillo directo de ellos. Gran parte de la plata, la mayor parte de la plata iba. ¿No iba al bolsillo directo de Néstor? ¿Sí? No, la mayor parte de la plata iba a pagar campañas políticas, desde municipios, gobernaciones, sindicatos, clubes, lo que vos quieras. A pagar los sobresueldos que antes se manejaban con los fondos reservados de la CIDE. Es decir, los sobresueldos a todos los funcionarios, directores, ministros, viceministros, secretarios de Estado, jueces, fiscales y demás. Que es ¿No se les caía algún peso para el bolsillo? Y mucho, seguramente se le caía y se le cayó, porque como está aprobado. Pero había un plan coherente, compra de medios, compras de periodistas, compras de voluntades, compras de votos, es decir, toda esa plata se utilizaba fundamentalmente en ese proyecto y, por supuesto, en el camino se enriquecían todos. Y Néstor tenía anotado todo en el cuadernito, 20 para este, 20... Y él ponía los límites y marcaba cuánto, dónde y cómo. ¿Y cuando él muere, Cristina, es decir, los ministerios son, en teoría, estructuras piramidales, con un ministro, secretarios, subsecretarios, directores y demás. Néstor se manejaba directamente con cada una de las áreas. Es decir, un Jaime, que era secretario de Transporte, pero le respondía directamente a él, con el conocimiento debido, pues debido tenía que poner el gancho. Ahora, Cristina, ¿qué hace? Comienza a manejarse directamente arriba. Pero Cristina ya estaba tan psicótica. A ver, ¿psicótica? Cristina ya no tenía un plan político, no había un proyecto político. Con Cristina lo único que había era toda una masa de aduladores alrededor, ¿sí? Que la aplaudían, que le decían qué bárbara Cristina, qué fantástica que sos. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, la desesperación. Dos obsesiones. La primera, que no le sacaran la que era la de ella. ¿No ¿sí? era que quería transparentar todo? Y la otra, que hablaba con uno por uno, con Lázaro, con transparentar todo. Y la otra obsesión de ella era cómo garantizarse la impunidad. Lo que nunca se imaginaron era perder las elecciones. Era impensable que perdieran las elecciones. Si tenían todo el poder, tenían medios, tenían planes repartidos hasta por abajo de la cama. Es decir, realmente fue una sorpresa, un golpe fuertísimo para ellos. Está bien. Ahora, vos decís que Cristina sabía entonces, y en detalle. Sí, por supuesto. Y usufructuaba. Y vos decís que robaba. Sí, vos te crees que las carteras esas de Louis Vuitton se pagan con el sueldo de presidencia, ¿no? Bueno, no, lo que ella dice es que tenía propiedades, hoteles... Porque fue una abogada exitosa. Bueno, eso es lo que pregunto. No. Es decir, a ver, la pregunta que, y creo que en algún momento la dirigencia política va a tener que poder afrontar este tema de cara a la sociedad con fuerza, es ¿cómo se financia un Estado
sin una cuota importante de corrupción. Porque vos podés tener, a ver, te lo explico así, vos podés tener un Aranguren, ¿sí? Que a esta altura de su vida va por los laureles. El tipo tiene guita, le sobra, no necesita un sobre todos los meses por abajo de la puerta. Pero ¿y el resto? ¿Vos cómo armás una estructura ministerial o la estructura de Comodoro Pi, ¿sí? Donde se toman decisiones que involucran cientos de miles de millones con un sueldo de 60, 70, 80 mil pesos, 100 mil pesos, 150 mil pesos? Es decir, no lográs conformar a veces ni siquiera la estructura administrativa de algunos ministerios. ¿Cómo lo va a resolver este gobierno? No tengo la menor idea. Históricamente en la Argentina se resolvía con los fondos reservados de la CIDE. Néstor lo resolvió con toda esta organización de recaudación espuria. ¿Cómo lo va a resolver Macri? No lo sé. Y apelar al espíritu patriótico, la honestidad de los funcionarios, el compromiso con... ¿Te parece ingenuo? ¿Qué sé yo? Me parece, yo no lo sé, no es mi especialidad. ¿Y Máximo? ¿Sabía, no sabía? ¿Es un alfil, es un peón? Máximo era un pendejo que vivía con la PlayStation y de la PlayStation y tal vez alguna otra cosa, saltó a tener que ocuparse de los negocios familiares. Y los negocios familiares con López y con Devido. ¿Y Florencia? A la que le aparecen de repente 4,5 millones de dólares. Vivía en Estados Unidos, ¿no? Con otros problemas de salud, tal vez más graves. Una hora la ve bastante recuperada. ¿Y Eve Bonafini? Porque en la causa... A ver, vos estás procesado en la causa, ¿no? No, todavía recién me llamaron a indagatoria y ya se fue probando... Imputado. Sí, imputado. Por el delito de administración fraudulenta. Sí, yo voy a vivir imputado. Pero, y perdón, Luis, y evasión de aportes provisionales para los trabajadores de las obras también. Ahí no. ¿Cómo que no? No, ¿La Cámara no te acaba de negar el pedido que hiciste de sobreseimiento? En la otra causa, es otra causa paralela. Pero sueño ahora compartido. lo que pedimos es que se unificara. Ahora, el tema es que ahí la que va a tener que dar muchas explicaciones, las principales explicaciones, es Eve y su entorno. Porque lo que sí está acreditado en el expediente es que todo el dinero que decían que yo me había quedado, la fundación lo cobró. Después que yo renuncio, después que yo me voy, muchos meses después. Y lo cobran a través de un fideicomiso que se llamó Ni un Paso Atrás, con la firma de Eve, un fideicomiso que arma el contador Domínguez, que lo pone Vudú, con un par de personajes que, no sé, que acostumbrados a estas maniobras. Vos lo que me querés decir es que Eve... Eve no se enriqueció ella, digamos. A Eve la fueron seduciendo con esta cercanía al poder. Yo creo que hay que entender que la lucha de las madres, la lucha de Eve fue siempre una lucha muy solitaria y muy marginada de toda la, del poder político oficial. Y entonces que la citaran al ministerio, que la invitaran a presidencia, que el presidente o la presidenta la recibieran, la invitaran a las recepciones, que la agasajaran, que cada vez que decía un disparate la llamaran por teléfono o Néstor o Cristina o Parrilli y decirle, Eve, querida. A ver, esas barbaridades que a veces uno le escuchaba decir, inmediatamente después la llamaban por teléfono y decían, Eve, querida, sos la única que nos entiende, la que nos comprende, vos sos... Digamos. Entonces, ella se infló como un sapo. Pero bueno, la lucha de las madres yo creo que es mucho más que Eve. Bueno, Eve no representó un una historia. sapo, pero la citaron a declarar y no quiere declarar. Se está oponiendo a la... Sí, qué sé yo, le dijo que a Martín y Giorgi que se meta la declaración... En el culo, sí. Sí, en el culo. A ver, yo no. Yo fui, todas las veces que me citen voy a ir. ¿Y qué van a hacer con Eve? Es decir, le va a dictar una orden de comparendo por la fuerza pública. ¿Y qué va a hacer el Ministerio de Seguridad? Se va a mandar la policía, un patrullero a buscarla y se van a juntar ahí todos los militantes. Porque lo grave no es a veces los disparates que dice Eve. Lo grave es que vos tenés después toda una corte de tarados aplaudiéndola y alentando eso. Entonces ella se lo cree, porque es su universo, ella vive en una caja de zapatos. Ahora vamos a volver a la partida 50 y algún otro tema. Pero cuando hablamos de la partida 50, hablamos de cuántos miles de millones de pesos por año aproximados. No tengo idea, pero es incalculable. Es incalculable porque además no era una partida que estaba definida, es decir, por más que tuviese al comienzo de cada ejercicio un monto asignado,
se le iban reasignando recursos permanentemente. Yo creo que ahora se está haciendo una auditoría ahí en los restos del Ministerio de Planificación Federal. ¿Qué sé yo lo que va a dar eso? No sé, eso es incalculable, pero vos pensás que desde ahí se manejaban los recursos a casi todas las cooperativas, casi todas las organizaciones sociales, casi todos los municipios acá del país. Algunos realmente hacían la obra y otros lo único que hacían era chorear. Es decir, por eso te digo, una enorme cantidad de dinero se utilizaba para manejar y sostener todas estas estructuras, ¿no? Después estuvimos hablando fuera de cámara de dónde se podía llevar el dinero López. Lo hablamos dentro de un segundo nada más. A vos te digo, si estás pensando en estudiar una carrera, inscribite en agosto, adelantás un año y pagás hasta el 50% de la cuota. ¿Cómo? Así. En agosto, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Adelantás un año, pagás hasta el 50% y congelás la cuota. Para empezar, terminar o aplicar a tu segundo título, Universidad Kennedy. Elegí crecer. Esforzarse tiene sus beneficios. Te preguntaba, Sergio, entonces, antes de despedirte, por la cantidad de dinero y por qué y por lo que López podía haber hecho por ese dinero, con esas valijas. ¿Vos creés que eran...? Eso era el cambio chico que tenía en la casa, nada más. En los montos que ellos manejaron, en los montos de dinero que manejaron, eso no es plata. Eso era el cambio chico, es decir, que agarró las cosas que los relojes, la plata que tenía ahí por cualquier emergencia. Es decir, es lo mismo que esta plata que tiene ahí Florencia en las cajas de seguridad. ¿Vos te crees que lo que tienen ellos son esos 4 millones? Daniel. Este hecho del convento fue el 14 de junio. 2 o 3 días después el juez Martínez de Giorgi llamó a indagatoria a Sergio. ¿Vos crees que él se enteró de que lo iban a llamar a indagatorias y que esta desesperación para esconder el cambio chico tiene que ver con que se venía la indagatoria, se venía el embargo, se venía el allanamiento? Lo que suponemos, lo que todo el mundo supone, y especialmente, bueno, muchos periodistas han evaluado, es que seguramente alguien de Comodoro Pi le pasó el dato de que iba a haber algún allanamiento y de que había alguna medida judicial que se iba a ordenar contra él, y se asustó, digamos. Entonces, ¿qué hizo? Sacó lo que tenía en la casa, limpió su casa. Pero, es decir, no sé hasta dónde Comodoro Pi va a avanzar. Comodoro Pi tiene que dar muchas explicaciones todavía. Joclender, gracias por haber venido. Me voy. Gracias por invitarme. Bueno, ahí está Sergio Joclender, para nosotros uno de los hombres que más sabe de los negocios sucios de José López. Y ahora voy a hacer otro pequeño editorial que tiene que ver con lo que está pasando en Argentina, ¿no? Y con la sensibilidad de un montón de gente. Yo creo que el presidente Macri es el único responsable del tarifazo. Yo les voy a explicar por qué. Hace algunas horas un altísimo funcionario de gobierno me mandó un mensaje irónico después de que critiqué en público y yo diría con fuerza, como debe hacer cualquier periodista crítico, la horrible implementación del tarifazo. Y responsabilicé por esa horrible implementación al presidente Macri y no al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por semejante decisión. Aranguren solamente hizo lo que Macri le pidió que hiciera. Bueno, ese altísimo funcionario, el que me envió un mensajito, escribió con signos de admiración. Muy buena tu columna, refiriéndose al editorial que publiqué La Nación. Le respondí también con cierta ironía, me alegro que la hayas interpretado bien, porque yo, ni antes ni ahora, critico el objetivo del gobierno de hacerle entender a la sociedad que ni la luz ni el gas son gratis. Sí critico la manera en que implementaron ese tarifazo, que ni siquiera previó el impacto económico y social que está generando. Repito, Macri es el único responsable. Y no lo hago por sobreactuar la crítica. Lo digo para que nadie crea en el gobierno que la imagen positiva del presidente puede ser utilizada para cualquier cosa, casi para todo. Y también lo hago para que no subestimen tampoco los cacerolazos del jueves pasado. Esos cacerolazos que no fueron masivos, pero que constituyen una señal de alerta, que fueron manejados por la militancia, pero que también fueron protagonizados por votantes del mismo Macri, a quienes el tarifazo le está afectando y mucho.
Y voy a aprovechar ahora la sensibilidad de esta administración, ya que, aunque sé que no se obsesionan con los medios ni con los periodistas, como Ari Paluch, Daniel Santoro o quienes sabrán, por las cosas que escribimos o por lo que opinamos, sí se preocupan por lo que miran y perciben los votantes. Y les quiero decir, porque la mayoría de los votantes piensan lo mismo, sin ninguna ambigüedad, que la conformación de la Superliga me parece una porquería. Una porquería, una engaña pichanga. Una viveza criolla de unos cuantos viejos dirigentes de fútbol, poner los nombres que quiera, el presidente de Boca, Tinelli también, que parece nuevo, pero que apoya la Superliga, y lo digo, yo lo conozco de hace años, no es personal esto, Marcelo, Media rara la Superliga. ¿Y saben por qué es media rara? Ahora lo vamos a conversar con Graciela Ocaña, que está al tanto de esto. Porque los dirigentes se presentan como nuevos, pero al mismo tiempo estos dirigentes nuevos, los que conforman la Superliga, le tiran a la AFA, en una maniobra tremenda, una deuda supermillonaria que fue la que generaron ellos por los pagos de derechos. Porque deben los derechos de televisión, muchos clubes. La Superliga para mí es una maniobra para arrancarle al Estado, no 2.500, ahora están pidiendo 3.000 millones de pesos los clubes. En el mejor momento, o en el peor momento, mejor dicho, económico y social, desde que asumió Macri. Por eso yo personalmente creo que la Superliga es el nuevo fraude del fútbol argentino. El nuevo fraude del fútbol argentino. La Superliga podría transformarse en el nuevo gran fraude del fútbol argentino, porque los que la alientan e integran son los mismos dirigentes cuyos clubes le generaron a la Asociación del Fútbol Argentino una deuda por el pago de derechos de televisación de más de 1.240 millones de pesos. Ahora buscan que el gobierno les garantice más de 3.000 millones de pesos anuales, al mismo tiempo que la mayoría de los argentinos protesta por el tarifazo. Estos son algunos clubes que más dinero le deben a la AFA. Independiente, presidido por Hugo Moyano, le debe 102 millones de pesos. Argentinos Juniors, de Luis Segura, sucesor de Grondona, debe 98 millones de pesos. Vélez, con Raúl Gámez a la cabeza, debe 87 millones. Quilmes, conducido por el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, debe 85 millones de pesos. Banfield, dirigido por el ex tesorero de la AFA, Eduardo Espinosa, también debe 85 millones. Estudiantes de La Plata, al mando de quien sería el nuevo presidente de la Superliga, Juan Sebastián Verón, debe 65 millones de pesos. Lanús, de Nicolás Russo, debe 60 millones. San Lorenzo, a cargo de Lamens y Tinelli, debe 48 millones de pesos a la AFA. También debe 48 millones el club de los Grondona, Arsenal de Sarandí. River, el club de Donofrio, también debe 26 millones de pesos. Chacarita, con Horacio Fernández elegido hace muy poco presidente, debe 34 millones de pesos. El Porvenir, presidido por Enrique Merelas, en la primera C del fútbol argentino, debe 11 millones de pesos. Lo mismo que Acasuso, de Pipo Marín, en la primera B metropolitana. Estos son algunos de los clubes que más dinero le deben a la AFA. Pero eso no es todo, porque la AFA carga con otros muertos. 15 millones de pesos de deuda con los árbitros, 7 millones de pesos con los empleados y unos 300 millones de pesos de deuda que tienen los clubes con la AFIP. Los mismos dirigentes que generaron las deudas y el vaciamiento de la AFA ahora intentan blanquear su imagen con la Superliga, al mismo tiempo que le dejan un muerto millonario a la entidad madre del fútbol argentino. Bueno, para mí es un escándalo la Superliga. Yo lo quiero decir sinceramente. No sé qué piensa Graciela Ocaña. Bueno, te voy a meter en un mundo que quizá es un poquito ajeno para vos, pero vos los números los seguís. Ari, vos ayúdame. Fíjense esto. Las deudas de los clubes con AFA. Estas son deudas de clubes que están vinculados al grondonismo. Todos amigos de Grondona, antes o después. Moyano, de Independiente. 108 millones de dólares le deben a la AUFA. 102. 102 por derecho de transmisión. Argentino Junior. ¿Quién es Argentino Junior? Segura. Sí, aparte, acaba de descender. El año que viene va a recibir apenas 18 millones de pesos. ¿Cómo sale de este bolonqui de 98 millones, por ejemplo? Quilmes. Aníbal. El presidente de Quilmes es el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Che, está tercero en el ranking, o cuarto, no sé, con 85 millones de pesos.
Banfield, con 85 millones. Ahí, Otro dirigente cercano a Grondona. Sí, ahí heredó Espinosa. Espinosa, muy amigo de Tinelli, heredó un flor de quilombo de un club que estuvo manejado por barras bravas que respondían a Mariotto, a Dualde, a Scioli. Es la síntesis del kirchnerismo, la decadencia de Banfield. Hay que tener en cuenta lo siguiente, Luis. La AFA debe 1.300 millones de pesos sin el juicio Clarín. El juicio Clarín es a la AFA, no a un tercero que fue el Estado. Originalmente eran 800 millones de pesos, pasaron 6 años, o sea que Clarín hoy a lo mejor a la AFA le puede pedir 4.000 millones de pesos. O sea, ¿qué fue lo que hicieron los dirigentes? Graciela, corregí. Lo de Telecom también por el AFA Plus. Bueno, el AFA Plus que fue un curro que nunca se implementó y ya costó 200 millones de pesos. Y el Estado puso 200 millones por el AFA Plus que no existe, ¿no? ¿Y cómo era el curro ese el AFA? Y el AFA Plus, la AFA había desarrollado un programa donde iban a identificar a cada uno de los titulares de las entradas. Entonces empezaron a hacer un formato que durante muchos años lo mantuvieron y luego de golpe y porrazo cancelaron el contrato que tenía con la Tecnológica y Telecom, donde aparentemente habría una cantidad enorme de irregularidades. Entraron en otro proyecto que también quedó trunco. Y la verdad que en todo esto el Estado del Fútbol para Todos puso 200 millones de pesos con el compromiso de implementar, te estoy hablando de 2014, en 60 días el AFA Plus, o 90 días, no recuerdo exacto, pero bueno, el AFA Plus... Ahora, yo, ¿por qué hablo de fraude, no? Sí. Porque los dirigentes que yo no tengo problemas personales, ni con Donofrio, a quien conozco, ni con Tinelli, a quien conozco, ni con Lamens, a quien no conozco tanto, pero no tengo ningún problema personal. Ahora, se van a hacer algo nuevo y le dejan a la AFA una bomba con una deuda que ellos mismos como clubes generaron. ¿Saben cuántas deudas tienen los clubes en general con la FIP? 300 millones. Y esta deuda de los clubes de 1.240 millones es sin los intereses, porque si le aplicaran intereses serían de 10.000 millones de pesos. Así es. Aparte es dinero que se le adelantó a los clubes por los derechos de televisación. El Estado ya puso 8.000 millones de pesos desde que empezó Fútbol para Todos y ahora le quieren pedir al gobierno 3.000 millones y supuestamente el gobierno por un tope de 2.500 millones. Pero vos decís, son derechos de ¿le deben por derechos de televisación? No, les adelantaron los derechos de televisación. Ah, los famosos cheques de Grondona y de la Cueva. Exactamente, y aparte dentro de esta cifra que vos das están los cheques que todavía vinieron rebotados. O sea, es un mundo, digamos, y acá el tema del Fútbol para Todos es que en definitiva, todos los argentinos, a través de nuestros impuestos, solventamos la corrupción y la ineficiencia de estos dirigentes. Ese es el tema. Yo no, te digo la verdad, yo no conozco, como muchos me tachan de que yo no puedo intervenir el AFA, porque o soy juez y parte, en realidad yo simplemente hice una denuncia que, como vos bien sabés, claro, que la iniciamos acá. El problema que tienen los dirigentes, de fútbol, ya te doy, Daniel Santoro, es que se creen que como nosotros no estamos en el negocio del fútbol, no podemos hablar y no lo podemos denunciar. Pero nosotros no tenemos, yo ni Muchacho, vos tenemos, digamos, claro, ningún interés. Yo la verdad que no me interesa nada. Entonces, yo lo que digo es, el fútbol, que es el deporte más competitivo que tiene la Argentina hoy, resulta que no puede formar un equipo para mandar a los Juegos Olímpicos. El fútbol, el deporte más competitivo, recibe del Estado Nacional el doble de lo que recibe el resto de los deportes que van y son deportes olímpicos. Y la verdad es que no se entiende cómo en el mundo se recauda un montón de dinero por el fútbol y en la Argentina el fútbol es deficitario. Y tiene que ver con esto, en que los dirigentes manejan muy mal el dinero y está probado porque se paga además desde el seguro que pagan para el espectador, pasando, que son todos negocios de que el Grondona dejó y continúan porque son de los amigos de Grondona, de los familiares de Grondona. Y las deudas con los derechos. Y las deudas las tienen los amigos de Grondona. Son todos los amigos de Grondona. Ahora, Luis, hoy sobre el escritorio de Macri está este dilema. Y mientras que juega con Antonia, nota, dice, pongo 3.000 millones de pesos y apago un incendio en un momento que necesitamos pan y circo, o digo basta. ¿Pero qué es basta? Hay gratuidad en el fútbol hasta el 2019, heredada del kirchnerismo. Recién hablábamos con Graciela. 83% de la gente dice no quiero que el fútbol sea financiado por el Estado. Pero ¿qué pasa si te empiezan a cobrar por ver el fútbol? Entonces este es el dilema de Macri. A ver, vos, Daniel, que los números lo conocés. Esto, la jueza Servini Cubría, la investigación del Fútbol para Todos va a continuar.
Y ahora ya le mandó un escrito a Nueva York porque quiere vincular la corrupción y lo que está diciendo Bursaco con lo que está pasando aquí en el fútbol argentino. Es que tiene esto, discúlpame, tiene que ver porque justamente parte de los sobornos que se pagaron con plata de todos los argentinos, que sirvió para sobornar cuando se compraron los derechos al doble de lo que valían. Entonces, esto es escandaloso. Te aclaro que yo también voy a hacer una ampliación de la denuncia, sobre todo con el tema financieras y con el tema, pues estamos haciendo un cruce de todas esas, y fundamentalmente queremos recuperar la plata, porque acá hay plata de todos los argentinos que están en los bolsillos de los dirigentes. Yo creo que es un grave error volver a dar plata a alguien que ya están procesados. Aníbal Fernández está procesado. Los 3 jefes de gabinete. Segura está procesado, obviamente, por haber desviado. ¿Y el club de Segura debe cuánto? ¿98? ¿100? Vale, sí, 95 millones. Pero acá recién tocaba un tema esencial. Acá no solamente los clubes y los funcionarios, acá también son las cuevas financieras. Había 300 agropecuarias truchas, cooperativas y mutuales, que cobraban los cheques, y hicieron un negocio enorme, porque los cheques, eran cheques del Estado a 60, 90 días, ellos lo tomaban y le daban solamente la mitad del valor y demás, teniendo además un crédito del Bicentenario como respaldo, hicieron fortuna. Yo publiqué en el diario una sola de esas financieras, cambió 3.500 millones de pesos. Esto de Junín Cereales. Junín Cereales es una de esas empresas que jamás plantó un arbolito ni nada, obviamente, y ha cobrado fortuna. Cambió cheque por 3.500 palos, no pagaba el impuesto al cheque. Es muy buena la investigación del diario. Entonces, digamos, ahora la jueza va a esa segunda etapa. Bueno, a ver, porque el tema es, estas cuevas financieras, ¿quiénes las manejaran? ¿Cuánto cobraron? Hacían usura. Y después el problema eran los endosos. Porque una vez que le das el cheque del Estado, por ventanilla se llevaban el efectivo. ¿Quién se llevó el efectivo? Entonces, hasta que no termine eso, volver a ponerle a este sistema corrupto otros 3.000 millones de pesos me parece... Ahora, vos sos un hombre de televisión y de fútbol, Luis. ¿Tiene que ser gratuito o no el fútbol? No, a ver, yo creo que esta es la discusión que debe dar el presidente. Yo lo digo con toda sinceridad. Es que no es gratuito. El presidente... No, claro que no es gratuito. Lo pagamos nosotros. Exactamente. No, pero te lo van a cobrar aparte, como los viejos tiempos. ¿Hay que cobrar un abono? Recién estamos hablando del tarifazo, en realidad, ¿no? te lo cobran, porque te lo cobran en los cables. Entonces pero hay claro, que discutir, porque los cables, hoy el 85% de los argentinos están ven contra fútbol, pero ve fútbol por cable. No ve fútbol por claro, esto canales es abiertos. Pero para que el fútbol sea viable tiene que venir el señor Turner y comprártelo. Y él para comprarte te va a querer vender. Que en Twitter ver los goles se pague aparte. Ver en HD se pague aparte. Bueno, pero es la prerrogativa. ¿Por qué no lo hace el Estado eso en todo caso? ¿Por qué no lo puede desarrollar el Estado para recuperar? Bueno, pero el problema acá es que si el Estado no desarrolla eso, jamás va a recuperar los 3.500. Claro. Porque, ¿cuál era la idea del fútbol para todos según nos vendió Aníbal Fernández? Exactamente. Y aparte que iban a generar la publicidad necesaria para venderla. Después armaron un enorme... la propaganda acá. Claro, bueno, aparato de publicidad. Yo me atrevo, pero yo creo que el presidente tiene ese dilema. Y el presidente quiso avanzar, y hay que decirlo. Porque el presidente estaba decidido a tomar posesión, y creo que el Estado tiene que tener un papel relevante. Bueno, yo me atrevo a unos segundos a plantear esto. Yo sé que el presidente cree sumamente inconveniente que el Estado banque el fútbol para todos. Le están diciendo, che, se arreglan con 2.500, ya salió Tapio y dice, no, 3.000 millones de pesos. En el medio de un momento económico tremendo, con un tarifazo, con la gente a la que no le alcanza el dinero, el presidente quiere, o mejor dicho, no quiere que el Estado siga bancando al fútbol. Porque es una locura. A ver, este Estado, la Argentina, con una pobreza del 30% por lo menos, tiene prioridades más importantes que el fútbol gratuito, con un ducto que se lleva y se curran los dirigentes de fútbol cuando compran y venden, porque no lo terminaron de armar. La intervención que en algún momento planteó Mauricio Macri sobre la Asociación del Fútbol Argentino también se puede hacer. Yo no veo el inconveniente en que se haga. Pero dice que la FIFA te desafía. Es un engaña pichanga. Y a ver, mira, pensemos juntos, vos que sos un hombre de fútbol. Han desafiliado. No, pensemos juntos. Sí. ¿La FIFA va a desafiliar a la AFA cuando dentro de la AFA y del fútbol argentino está el mejor jugador del mundo? Yo estoy seguro de que no lo va a desafiliar. Renunció a la selección ahora, no bueno, está más.
Es la selección, la primera selección del mundo, la Argentina. Sí, que bueno, en pero los pueden rankings sin de la nosotros. AFA. ¿Por qué Puede la van a ser. desafiar? Igual te voy a Ahora, hacer una infidencia. Otro día hubo alguien que se reunió con De Andrés, con Marín, fue a la casa de gobierno por el tema fútbol. Dice, estuve 15 minutos, sonaba el teléfono. Esta gente tiene unos quilombos que por un lado dicen, con 3.000 millones de pesos apagamos un incendio porque el pan y circo tiene que empezar. Y por otro lado, hay que dar un crédito, tasa cero por inflación, Banco Nación a muchos años. Y en la medida que no van devolviendo, no contratan jugadores. Porque ahora va a salir mañana que muchos de los que acá mencionamos contrataron al sexto refuerzo, al séptimo refuerzo. pero bueno, a ver, yo cuando empezaron a ¿Por qué plantear no la Superliga... se hace un fideicomiso financiero donde todas aquellas empresas y todo lo demás, que se pueda administrar el fútbol Pero desde claro. ahí y financiar desde ahí? Yo no digo que el Estado no ponga cero plata, porque a mí me parece que el Estado tiene que poner, por ejemplo, en temas de seguridad, Claro. que lo están pagando los clubes y lo debería afrontar el Estado. Me parece que el Estado tiene que poner dinero para los clubes del interior, porque a todo esto, las deudas estas son de los clubes de acá, no son, digamos, es el 3 o el 4 las deudas No, que de los deben clubes de los capital, clubes del interior, que son Boca, los San Lorenzo, perjudicados. River, Independiente, etcétera, etcétera. ¿Por qué Racing no, porque entró en el concurso de La Boca acreedores. tampoco ¿Por qué debe. no trabajamos en el ¿Cómo Boca? desarrollo, La Boca dice que no debe. La Boca no debe. en el desarrollo de productos? La AFA le debe a Boca. derechos. No, debe derechos. Debe los derechos La AFA televisivos. se quedó con la guita de la Conmebol de la Copa Libertadores de Boca. Bueno, en todo caso cruzarán carta de documento, pero la deuda de los derechos televisivos la tiene. Igual que River, que dice que no tienen deuda. Tienen deuda. Tienen deuda No, con y la AFA. han resuelto un gran quilombo de pasarela, Y mejoraron. quieren dejar esa bomba y convertirse todo... Ah, no, nosotros somos lo nuevo y blanqueamos... Bueno, esto es otro problema también. No, y Nosotros no aparte nos que chupamos con- el dedo. El nuevo estatuto dice que el número 1 de la Superliga, que quieren poner la Brujita Verón, que tiene una imagen muy buena y con el que yo no tengo el menor problema, creo que es un tipo de bien, honesto, dicen que tiene que tener reelección indefinida, como en lo... Volvemos como Grondona. Pero Grondona al cuadrado. Entonces son, aprendemos a ver, nada. ¿son nuevos? ¿Son nuevos? ¿O quieren parecer nuevos y son viejos? Y Y, a- tienen la misma mala costumbre que Y antes. a mí me parece también que hay una intención de muchos dirigentes deportivos que no quiere que el Estado intervenga en la AFA. Entonces te dicen, no, la FIFA lo desafilian, está todo esto, porque si el Estado interviene ahí, quizás haya 10, 15, 5, 2, 3, no sé, pero varios dirigentes que, aparte de ir presos, tienen comprometido su patrimonio. ¿Qué decías vos, Daniel? No, yo me acuerdo que la Brujita Verón estaba relacionado con un intermediario. Pires. Que era, con Pires. Sí, que era- impresentable. que era Amigo de Néstor. amigo de Néstor. Un día que aterrizó un tenía- helicóptero en la cancha de estudiantes. Sí, que sí, viajaba pero de después la estudiante. Brujita lo apartó de estudiantes. No, para mí la Brujita tiene una formación europea, entonces trata de hacer las cosas bien. Lo que pasa es que esto es un desbarajuste que no termina más. Sí, pero los Pires siguen haciendo negocios. Así es. Yo me refiero a eso. El fútbol es pobre y los intermediarios son ricos, andan con un helicóptero, con A Pires en algún momento se lo definió como una especie de testaferro de Lázaro Báez para la compra de jugadores que le pedía Claro. Néstor Kirchner, ¿no? Sí, dice que llamaba por teléfono para opinar. Y si quién lo llevaron jugaba a en Verón Racing, el quién día que jugaba se en Racing. inauguró el Boca de Río Gallegos. Bueno, Lo pero a llevaron ver- a Verón y dice que Verón le vendió la Ferrari a Báez. Eso es lo que dice. Pero está bien. A ver, No, pero está bien, seamos más digo, la extremos historia. todavía. ¿Qué pasa si no hay fútbol? ¿Qué pasa si se para el fútbol? A ver, Bueno, los clubes van a estar más fundidos todavía, la gente va a estar más enojada. está bien. Bueno, entonces el gobierno quiere seguir financiando el fútbol para todos desde el Estado, ya no con 2.500, sino 3.000 millones de pesos. No, se fuma a lo un- que le dejó el kirchnerismo, que hasta el 2019 es gratis y tiene que respetar este contrato. Pero si el primer semestre el gobierno puso 700 millones, ¿por qué no pone otros 700 millones por el segundo semestre? Estaríamos en 1.400 millones reduciendo la plata histórica. ¿Y por qué no te quisieron Pero a eso vos no es ir a la Superliga, eso es con el torneo común. Sí, no sé, con lo que sea, con el torneo común, con la Superliga. En definitiva, la Superliga sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Y por qué no te quisieron a vos en la comisión normalizadora, Graciela? Ah, no sé, porque dicen que soy juez y parte, y yo la verdad que no tengo ningún interés en el fútbol, y lo único que hice fue denunciar esto a partir de lo que veníamos trabajando, de la investigación de la cornisa, y que mostró que todas esas denuncias eran realidad. Así que no me quieren, ¿sabes por qué? Porque yo no tengo compromiso con ningún dirigente, y lo que quiero es la verdad, como lo quiere la gente. Quiero recuperar la plata que es de la gente y quiero que la plata se use en forma transparente. Y de nuevo, ¿por qué están procesados los ex jefes de gabinete? Bueno, en principio por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no controlar, y otros por peculado, por haber recibido, digamos,
beneficios a partir de las contrataciones que hicieron. Yo quiero destacar que es una de las pocas políticas que se mete con el fútbol, porque los demás le tienen miedo, saben que esto te saca votos, te saca imagen, porque los argentinos somos unos fanáticos, unos locos por el fútbol y la ven como alguien que está buscando transparencia en este mundo, en la cara negra de la AFA y del fútbol argentino. Luis, políticamente es una gran ingenuidad que pensar que Macri no va a pagar un costo si no empieza el fútbol cuanto antes en la Argentina. Desde fines de mayo que no hay fútbol y hasta fines de agosto que no va a haber y ya es un quilombo, pues imagínate si el fútbol no empieza. Se le arma un flor de lío a Macri. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿vos estás de acuerdo con que el Estado financie el fútbol? Yo creo que no, pero lamentablemente en este momento políticamente, después de un tarifazo del 500%, Macri va a ser como el tipo que le sacó el fútbol a los pobres, que era gratis el fútbol y toda esa demagogia y ese populismo. En este momento el gobierno mide las consecuencias políticas. ¿Vos, Daniel? Yo creo que podría haber una solución de emergencia, pero con controles de la SIGEN, la Auditoría General de la Nación, y volver al mismo esquema de darle cheques a 60, 90 días para que haya cuevas financieras que hagan negocio, de ninguna forma. ¿Y vos, Graciela? Yo creo que tendría que explorar el Estado, digamos, por supuesto, tiene que poner fondos, porque el fútbol, bien como decía Ari, parece imposible resolverlo desde la noche a la mañana, pero me parece que habría que explorar en un fideicomiso financiero, con la posibilidad de desarrollar negocios y con empresas esto. Yo algo creo mixto, que es posible. Algo mixto, sin que esto implique la gratuidad para la gente. Y aparte, le vuelvo a decir, el fútbol no es gratuito, lo pagamos todos con nuestros impuestos. Dentro de un ratito, cuando volvamos, van a ver una sorpresita, no se vayan. Agradecemos a los medios porque ya está rebotando y mucho la información anticipada de que van a indagatoria Parrilli por encubrir dónde estaba e impulsar la captura de Pérez Corradi. Es un escándalo, es un desastre. Hoy Diana Conti dijo que Cristina iba a ir presa. Que podía ir presa. ¿Se bancará Cristina ir presa si le toca? ¿O es capaz de irse? Diana Conti me contestó a mí, porque yo Claro. dije que Cristina puede ir presa por todas estas causas, aunque es difícil, uno sabe que la justicia ¿Pero vos la ves argentina... a Cristina presa, detenida en una cárcel, la ves? Sí, yo la veo. ¿La ves? ¿Vos? Yo la veo sumando procesamientos, el que viene es por el tema de aerolíneas argentinas. Dentro de la causa Otesur. Dentro de la causa Otesur, por esto que decías vos antes, Luis, que es esas 15 habitaciones que tenían la obligación de aerolíneas de contratar con Otesur, ella, Máximo, Alac y el otro presidente de aerolíneas argentinas. Recalde. Recalde dijo, Sí. Recalde dijo. ¿Vos la ves presa, Cristina? Si corresponde, sí. Y por ahora da la sensación que corresponde. Bueno, y si Cristina dice, marche presa por esto, por esto y por esto, Cristina, ¿irá o dirá que está perseguida y pedirá, Por no eso sé, es la teoría Conti, que se va a empoderar. no, o pedirá irse a un país, pedirá asilo político en un país que la quiera más porque está perseguida? No, a mí no me parece descabellado, ¿eh? Señoras y señores, hasta el domingo que viene, en vivo, como siempre, a las 9 de la noche, horario especial, hasta ahora de la cornisa. Chao.